Vamos a ponernos de pie los que podamos, mis hermanos. Y dice el 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Es algo muy pequeño, pero es algo hermoso. Es algo hermoso que me llamó la atención cuando yo lo leí, ¿verdad? Porque dice conocimiento de Dios más que holocaustos. En otro párrafo, ¿verdad? En otro versículo dice que obediencia quiero más que sacrificios. Y Dios, en su inmensa ¿verdad? misericordia, siempre Él nos ha dado, ¿verdad?, la oportunidad de que lo conozcamos. Cuando conocemos nuestra relación con Dios, digo que estamos, entonces caminamos seguros de que si viene el Señor o nos vamos antes nosotros con Él, vamos a estar en su presencia. El conocer a Dios ahora nos da la seguridad entonces de quién es Dios, cómo juzga y cómo nos mira aquí en la tierra, hermanos. Amén. Porque si no conoces a tu Dios, ¿cómo podrías mejorar tu relación con Él? Mucha gente lo da a conocer de una manera tan estricta, ¿verdad? Y como le decía, algunos dicen, ¿verdad?, que la Biblia es como un texto, gran texto, donde uno le pone la actitud que uno quiere. Por ejemplo, si le dice a una persona, yo no quiero, con letras chiquitas, pues es normal. Ahora, si le pone con letras grandes, algunos dicen que es grito. O sea, yo no quiero, ¿verdad? Bueno, como no está así, ¿verdad?, dicen algunas personas, ¿verdad?, que nosotros le ponemos un sentido y miramos a un Dios todo enojado todo el tiempo, así como muy recto. Bueno, Él es recto y su palabra se va a cumplir. Pongámosle el sentido de humor que le pongamos y queramos imaginarnos, si el Señor lo dice riendo, ¿verdad?, que va a hacer esto, si nosotros hacemos esto, lo va a cumplir, sea positivo o sea negativo. Entonces es un Dios de amor, pero es un Dios justo, no se nos olvide eso nunca. Ahora, Dios, ¿verdad?, cuando conocemos a Dios y nos lo presentan como un Dios, ¿verdad?, tan perfecto y que no tiene misericordia, a veces se mira como que no tuviera misericordia, entonces nosotros tenemos una manera de conocer a Dios errónea, y cuando nosotros pecamos, mucha gente se ha ido y ya no quiere regresar a la iglesia porque piensa que no es digno de regresar y de estar ya en la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, ¿verdad?, Dios no nos va a perdonar y todo eso, y eso es lo que quiero que este día, el propósito de esta predicación es que conozcamos un poquito de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Amén. Amén. Dios quiere que le conozcamos para glorificarlo por lo que Él hace. Si nosotros le conocemos y lo conocemos como un Dios misericordioso, sabemos que todo lo que nosotros tenemos no lo merecemos. Sabemos entonces de que todo la verdad, nuestros hijos, la salud que tienen nuestros hijos, la comidita que tienen nuestros hijos, Dios nos lo ha permitido, ¿verdad? Y por su gran misericordia, porque nosotros éramos merecedores ¿de qué? De que nos exterminara, ¿verdad? Así como a Sodoma y Gomorra, así como en el tiempo del diluvio. Pero Él tiene misericordia, ya tiene misericordia, quiere que lo conozcamos. Cuando nosotros le conocemos de esa manera, entonces le glorificamos. Imagínese usted cuando se come, le sirve su platito de frijolitos y una tortillita, una salsita de jitomate con mucho cilantrito ahí, y eso ya es, ¿verdad?, un gran platillo, ¿verdad?, que muchas veces no lo tuvimos, los que crecimos en la pobreza. Y eso, ¿verdad?, eso quiere decir que es digno de alabanza, reconocerle que todo lo tenemos por su gran misericordia. ¿Amén? Amén. La alegría que le dan sus hijos, todo eso, ¿verdad?, es cuando llegaron sus hijos a su vida, esa alegría que sintió es motivo para agradecerle a Dios y conoce que Él es el dador de la vida. Y que Él es el que lo ha dado. Entonces, cuando empiezas a conocer quién es tu Creador y quién es Dios, empiezas a glorificarlo por todas las cosas que ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y si empieza a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho hasta el día de hoy, entenderá entonces
lo que vamos a leer más adelante, que eso lo hace hacerlo con un corazón humilde, un corazón que empieza a reconocer, ¿verdad?, lo bueno que es Dios, y empieza a establecer una relación más fuerte entre Dios. Entonces cuando pecamos, digo, tengo un Dios maravilloso que mira el corazón y que sabe que lo que quería hacer no lo hice, y lo que no quise eso fue lo que hice, y que Dios es misericordioso, y que si yo vengo y me arrodillo y le pido perdón, el Señor me va a perdonar. Tienes un Dios misericordioso, amén. Un Dios lleno de amor, un Dios amor, que es amor, perdón, Él es amor. Amén. Un Dios que es justo. Y esa justicia, por el lado positivo, mis hermanos, nos abre las puertas a que cada día tengamos la esperanza y la seguridad que Él nos va a levantar si nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con el Señor. Amén. Amén. Bien, dice, cuando lo conocemos, sabemos que su misericordia y su longanimidad y benignidad. Empezamos a conocer las tres palabras. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y ahora si no le ponga marca, porque era tan chiquito, ¿verdad? Que pues ahí lo vamos a dejar de Oseas. Ya nomás porque dice, quiero conocimiento más de Dios más que holocausto. Porque si no le conocemos, los holocaustos y todo lo que hagamos, pues no tienen sentido. Podemos equivocarnos y estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. ¿Amén? Amén. Romanos 2, o que no lo requiere de nosotros. 2:4 dice, vamos a leerlo del 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, es verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y piensas, el 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, mis hermanos, piensa, dice, o ignora, ¿verdad? O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todas las cosas buenas, hermanos, muchas veces tomamos esto de una manera errónea. Por eso es muy importante conocer a nuestro Dios para darle honra y darle gloria. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Una familia, leímos en una ocasión, estaba predicando de lo que Dios hacía y le dijo al pueblo de Israel y las plagas que le iban a venir, enfermedades y todo eso. Hasta en eso, ¿verdad? Unas enfermedades que yo oía ya hace mucho tiempo en mi ranchito, hasta ahí estaba, ¿verdad? Está ahí explicado también que todo eso venía como maldición por la desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces me habla una familia y me dice, ¿verdad? Pues Dios, dice, nos ha bendecido, a pesar de que ¿verdad? No somos fieles, ¿verdad? Dios nos ha bendecido, Dios es bueno. O sea, pero lo dijo en un sentido como diciendo lo que usted dice y predicó, ¿verdad? No me aplica a mí. O sea, esa es una manera muy orgullosa de pensar, de decir, yo estoy haciendo esto y Dios me sigue bendiciendo. Usted es fiel a su Dios, va para allá, va para acá, y no le bendice tanto como a mí. Es una manera, una actitud muy fea, errónea. No, mi hermano. Dios le está bendiciendo porque su longanimidad quiere que lo traiga al arrepentimiento, hermanos, ¿amén? Que cuando mire esas cosas, en vez de decir, bueno, pues yo hago esto y me sigue bendiciendo, mejor entienda que Dios es tan bueno que lo que quiere es que venga a sus caminos cuando reconoce que Dios, a pesar de que nosotros somos débiles, Él es fiel a su palabra. Esa es la actitud correcta que debemos de atender. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos conocer a nuestro Dios para poderle glorificar. De otra manera, tomamos las cosas a la ligera y seguimos perdiéndonos y haciendo un estilo de vida que a Dios no le agrada. Pues, hay dos maneras de mirar estas cosas. Por eso le digo, conociendo a nuestro Dios. Cuando conoce a tu Dios, dice, Dios es misericordioso, oh, sí, Señor, perdóname, Señor, que yo no he sido fiel a ti. Perdóname en esto, tú me sigues bendiciendo a pesar de... Y eso lo trae al arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir
¿verdad? Que muchas veces nosotros juzgamos, ¿verdad? O hacemos cosas que no le agradan a Dios y nosotros como que si ignorábamos la benignidad de Dios. O sea, por ejemplo, por eso la palabra en un salmo dice, no te fijes en cómo crecen en dinero, cómo prosperan los impíos, no te pongas la mirada en eso y empiezas a renegar de tu Dios. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque eso Dios sabe solamente por qué lo permite. Cuando lo mires ni pongas la mirada en eso, no vayas a decir, mira, esto no tiene nada a Dios, ¿verdad? Y cómo prosperan, yo tengo a mi Dios y todo y mira cómo estoy. No, si pone la mirada, el diablo lo va a utilizar. Reconozca a su Dios. Si no lo tiene así es porque le quiere bendecir y quiere verlo. Nosotros conocemos que Dios nos lleva a veces a una situación, ¿verdad? Para que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Porque la estamos sufriendo. Amén. Amén. Pero entendiendo que si volvemos a los caminos del Señor, Él nos va a prosperar otra vez y nos va a dar la felicidad y el gozo que teníamos antes. Amén. Y es importante entonces conocer a Dios. ¿Conoces a tu Dios? Dice. Entonces, ¿verdad? Dice, entonces diremos, venid y volvamos a Jehová. Porque cuando conocemos, mi hermano, ¿verdad? Su benignidad y su longanimidad, ¿verdad? Y que nos guía al arrepentimiento, una vez que nos arrepentimos, ¿verdad? Podemos decir a todos, y cuando sientes, mi hermano, cuando tú te arrodillas y pides perdón, tú sientes ese cambio de sentir en tu manera de vida, o sea, sientes algo, no que nos guiemos por emociones, pero sientes algo livianito cuando Dios te ha perdonado, amén, y te llenas de gozo y le das gloria a Dios y todo eso, ¿verdad? Y debemos de entender que Él es bueno, y entonces vamos a decir a los demás, vengamos y pongámonos a cuentas para que te sientas bien. Dios quiere que estemos así. Vaya a Oseas capítulo 6, ¿verdad? Y le dije que no íbamos a regresar, pero sí. Oseas capítulo 6. Enseguida de Daniel. Entonces, mi hermano, dice ¿verdad? En el 5:15, porque es el último versículo del capítulo 5, el último versículo del capítulo 5, y dice, el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Una vez más dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Miren su Dios, miren nuestro Dios. Amén. Él nos conoce y sabe que aquellos que tenemos un corazón y que le conocemos vamos a arrepentirnos y vamos a cambiar nuestra manera de caminar. Amén. Amén. Y lo dice, ¿verdad? Dice, y en su angustia me buscarán. O sea, nos conoce y sabe que cuando llega la angustia correremos a Él y le buscaremos. Amén. Los que confiamos en Dios, los que le conocemos en su longanimidad, los que sabemos que Él es el perdonador y que Él está buscando que nosotros queramos cambiar nuestra manera de vivir y que Él anhela eso porque quiere establecer una nueva relación con nosotros. Amén. Amén. Cuando le conocemos, vienes entonces y dices, me está pasando esto por esto y esto y esto. Voy a cambiar y voy a venir a mi Dios. El misericordioso, el que quiere que me ponga cuentas para que si mis pecados fueran como rojos, como el carmesí, me lo dejará como blanca lana. ¿Lo conoces a tu Dios? Ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios que nos busca y que nos anhela todas las mañanas, que vengamos, o cuando andamos mal, que vengamos al arrepentimiento. Por eso dice, yo andaré, luego me iré, dice, ¿verdad? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. Lo dice. El 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Conoce a tu Dios. Amén. Si en la disciplina te dio algo, ¿verdad?, que te dolió, Él te va a vendar. Es bueno nuestro Dios. Es un Padre perfecto, hermano. Te dio un galoncito, te puso el gancho ese que se llamaba el callado, ¿verdad? Y le dio un tironcito y como que se lastimó poquito la ovejita y va y le cura. Venga mi ovejita, ¿verdad? Bueno, el Señor, mi hermano, a veces o entendemos a la primera
Y a veces nos tiene que dar un poquito más reciacito, pero si conoces a tu Dios, sabes que Él te vendará. Amén. Gloria a Dios. Mire, ese es conocer a nuestro Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué le parece? Hablando de qué? De la resurrección de Cristo, mi hermano, ¿verdad? Él nos ha dado vida, y al tercer día, cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos con Él. ¿Qué le parece? Todas esas cosas, ¿conoces a tu Dios? Todo eso lo ha hecho, mi hermano, por nosotros, que nos ama. Dios quiere obediencia más que sacrificio. El profeta Samuel se lo dijo al rey Saúl en el versículo 15, vaya a primera de Samuel. Capítulo 15, versículo 22. El profeta, ¿verdad? Dios había mandado al rey Saúl, ¿verdad? Que pues acabara con toda esta nación, con todo este pueblo, ¿verdad? Y que no trajera nada, que no agarrara nada. Y en el 19 viene el profeta y le pregunta al rey Saúl, le dice, 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, cuando miró el botín, lo que había ahí, agarró en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Conociendo lo que Dios había requerido de él, ¿verdad? Él volvió, ¿verdad? Y agarró, ¿verdad? De ese botín. Entonces el profeta Samuel, ¿verdad? Pues mira quién quería engañar. Va y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Se da cuenta, mi hermana, en vez de reconocer, ¿verdad? Dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Mírelas, qué buen corazón. ¿Por qué? Porque no conocía a su Dios. Por eso, porque no conoció a su Dios, por eso no le glorificó. Porque él pensó, dijo, Dios es un Dios que a lo mejor con esto lo consuelo, ¿verdad? Va a mirar, ¿verdad? Que le llevamos holocausto. Pero él quiere obediencia antes que holocausto. Amén. Entonces, que nosotros, ¿verdad? Vengamos a alabar a Dios todas las mañanas y aquí estemos, ¿verdad? Es una gran bendición y es lo que Dios quiere de nosotros, pero quiere también que obediencia. ¿Para qué viniéramos entonces a brincar, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, ¿verdad? A cantar y estar nuestro pensamiento. Ya estarán frías las cervezas allá. A lo mejor ya llegaron los compadres al parque. ¿Se acuerdan? Si es que alguno tiene un trasfondo como el mío. Es una realidad. Y a veces andábamos preocupados y no nos concentrábamos en lo que decía el sacerdote porque queríamos hablar. Compadre, ya están allá las carnitas de la luz. Sí, era eso. Entonces, ¿verdad? ¿Para qué quisiéramos pues estar aquí todos los días si nuestro corazón está tan lejos de Dios? El estar el corazón acerca de Dios es hacernos como, ¿verdad? Es ser hombres y mujeres o hijos e hijas de Dios conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que obedecemos, que si nos equivocamos, pero nuestro corazón está volcado a Dios. Amén. Que aunque David cometió errores, pero él obedecía a Dios. Esto no está bien. Cuando tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse del rey Saúl, dijo, ¿verdad? Líbreme Jehová de tocar al ungido del Señor. O sea, él reconocía lo que Dios requería y quería del ser humano, de la persona. ¿Amén? Entonces, en este caso del pueblo de Dios y ahora de sus hijos. Entonces, obediencia más que holocausto. Mire, aquí dice, y Saúl respondió a Samuel, antes he obedecido ¿verdad? Fue a misión de Jehová 20, me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Mire que no dijo nuestro Dios, sino tu Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si no prestas atención a la palabra de Dios, jamás podrás obedecer. Amén. Aunque, por ejemplo, el papá le dice al hijo, cortas el zacate. Quizás el muchacho, si le hubiera puesto atención, hubiera entendido lo que el papá le había querido decir. Pero como estaba en el juego, pues, sí, padre. Y cuando se fue, dijo, ¿qué diría? No puso atención. ¿Cómo lo va a obedecer? Por eso cuando vengamos, estemos estudiando la palabra, pongamos en oración, mi hermano, y digámosle al Señor que nos revele su mensaje acá a través de cada partecita que miramos, mi hermano. De aquí en adelante, mis hermanos, y eso debería haber sido desde hace tiempo, pero de aquí en adelante, si no lo ha hecho, hermanos, lean su palabra. Dios tiene una relación con cada uno de nosotros, Él nos habla, tiene ese radio intercomunicador que es el Espíritu Santo, amén. Y por eso Él nos avisa y nos dice y nos revela su palabra. Amén. Que no sea el pastor, que no sea el que está enfrente de usted, que sea la palabra de Dios, que sea Dios mismo hablándole a su corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Le dice, ¿tú crees que Dios se complace más del holocausto que de la obediencia? Y me acordé, mi hermano, vino a mi mente, el Señor me puso a mi mente, ¿verdad? Génesis capítulo 22. Vaya a Génesis capítulo 22. Qué bonito es nuestro, qué grande es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Génesis capítulo 22, versículo 12. Cuando el jovencito, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que su único hijo se lo sacrificara. Abraham, dice la palabra de Dios, tomó a su hijo sin preguntar, ¿verdad? No dice la Biblia que él haya hecho un show, no. Y obedeció. Por eso vamos a leer del 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Entonces el jovencito, cuando iba en camino a la montaña, ahí donde iba a ser, ¿verdad? Sacrificado, le preguntó, papá, traemos leña, traemos fuego, traemos cuchillo, pero el sacrificio, ¿dónde está? Y el papá le contestó, conociendo a su Dios, el Señor se proveerá. Conociendo a su Dios. Dijo, mi Dios me prometió una nación grande, me ha dado un solo hijo, no me lo va a quitar. Conocía a su Dios. Amén. Conocía que se agradaba de la obediencia. Amén. Más que del sacrificio. ¿Qué dijo? Yo estoy obedeciendo y algo va a pasar antes de que lo sacrifique. No se agrada del sacrificio, se agrada de la obediencia. Amén. Qué bonito, qué hermoso, hermanos. ¿Verdad? Cuando el noche cuando estaba escribiendo el mensaje, ay Dios mío, qué bueno, qué hermoso. Mire, dice entonces. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El Señor nos va a dar, ¿verdad? Tú no vas a hacer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, tranquilo, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y todavía como yo, en aquellos tiempos, cuando me acostaba y no encontraba mi trompito, ¿verdad? Pero yo confiaba en Dios. Estaba ahí, salía y caminaba, lo que no lo podía encontrar en el día, con la confianza que tenía yo en la noche, con los pies lo encontraba. Hasta el último momento. Así, mi hermano, este hombre tenga la seguridad que con esa confianza empezó a acomodar la leña, lo amarró sabiendo que en el último momento Dios no llega tarde, ¿sabía? Dios llega al tiempo. Y extendió a Abraham, bueno, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, ¿verdad? Porque estaba esperando, sabía que su Dios iba a llegar a tiempo.
No, si no hubiera dicho, espera, me deja terminar con esto, ahorita te contesto. Sabía que su Dios, conocía a su Dios, amén. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Obediencia. O sea, no le dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, me voy a poner en ayuno y a ver si cambias de idea. No, conocía a su Dios. Y dijo, Dios se agrada, ¿verdad?, de la obediencia más que del sacrificio. Amén. Amén. Hermanos, se das cuenta porque es importante conocer a Dios. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Amén. Amén. Si no conoces a Dios, no juzgas. ¿Verdad? ¿Verdad? Si no conoces a Dios, puedes juzgar las cosas de Dios, las cosas que hace Dios mal. Mire, en Mateo capítulo 9, cuando no conocemos al Señor, podemos decir cosas que no le agradan a Dios porque no lo conocemos, ¿verdad? Y podemos juzgar las cosas que Dios hace como mal, que está haciendo mal. Mateo 9. Y vamos a leer del 9:9. Veamos cómo ven las cosas las personas que no conocen a Dios. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, como ya sabían que Jesús se declaraba el Hijo de Dios y todo eso, querían ver una perfección en Él, querían ver algo divino, querían ver, porque imagínense, si los judíos, ¿verdad?, si estas personas, los sumos sacerdotes, todos ellos caminaban en la calle, ¿verdad?, y cuando venían se lavaban las manos muchas veces porque se habían contaminado allá afuera con el polvo. En ese tiempo no había coronavirus. Era el polvo, era la contaminación espiritual que según ellos había allá afuera. Venían y se lavaban las manos y todo eso. Así que imagínense qué clase, un pecador lavándose la contaminación, qué clase de persona esperaban de Cristo como Hijo de Dios, como algo divino, que no se acercara ni a millas de los humanos. Pero Él traía un propósito. Claro que cuando viene por su pueblo, no va a llegar aquí, mi hermano, porque entonces si viene con 3 veces santo, pero está en la nube y no viene a tocar nada de la tierra. Pero en este tiempo Él venía a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces se juntan, ¿verdad? Llegaron ahí todos los publicanos y todos esos, ¿verdad? Estaban, y en el 11 dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué se supone que no debe de relacionarse con ellos? Porque no conocían el plan de Dios, porque no conocían a su Dios, por eso juzgaban mal. Dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprender lo que significa, o sea, aprender, conoce al Dios que tienes y lo que Dios quiere de ti. No juzgues nomás a la ligera, dice. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Cuando conocemos a Dios, ¿verdad?, no juzgamos las cosas tal cual son. Si no lo conocemos, podemos hacer cosas que no son y juzgar las cosas. Y por ejemplo, nosotros sabemos que Dios permite todo lo que hay, que Él tiene el poder y el control de todo, ¿cierto? Amén. Conocemos a través del libro de Job, ¿verdad?, de que Dios le permitió al diablo, a Satanás, ir y tocar, ¿verdad?, todos los bienes y causar todas estas cosas a Job, ¿verdad?, a ese siervo bien. Entonces conocemos eso. Sabemos que los propósitos de Dios es que vengamos al arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando estemos en angustia. No queremos por la buena, ándele pues. Los que acabamos de leer. Y perdonaré sus pecados y en la angustia me buscarán. Ándele. ¿Conoces a tu Dios?
¿Y qué vas a hacer cuando viene algo así? ¿Qué pensaría el que conocía a Dios, los ángeles que dijeron? Esta lluvia del fuego, ¿sabe quién la mandaría? No, ellos sabían quién iba a mandar. Esta lluvia de azufre, ¿quién la permitió?